Segundo de Reyes, capítulo 23 y el versículo 25. Ok, mire lo que dice aquí. Leo la Nueva Versión Internacional. Segundo de Reyes 23, 25. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Hasta ahí vamos a leer. Tome su asiento, por favor. Ahí déjalo. El último de los grandes reyes de Judá, Josías, un gran rey. El texto es explícito, el texto lo dice todo. Y si tú lees de ese versículo 25 para atrás y miras todo lo que el rey Josías hizo, comenzando su reinado a los 8 años. ¿Qué estabas haciendo tú a los 8 años? Jugando chibola. Bueno, algunos no saben qué es un chibola, hermano. ¿Qué hacías tú cuando tenías 8 años? Yo sé que para algunos es un gran esfuerzo llegar hasta ahí, ¿verdad? Es un gran esfuerzo llegar tan lejos. ¿Qué estabas haciendo tú a los 8 años? El rey Josías, el niño Josías de 8 años, era rey en el reino del sur, en el reino de Judá. En Jerusalén era el rey y venía de un antepasado perverso que había hecho las cosas terribles delante de Dios. Y él comienza a reinar y comienza a purificar y comienza a limpiar Jerusalén y comienza a recorrer toda la tierra. Agarra su caballo, cabalgadura, sus soldados y comienza a recorrer toda la tierra, limpiando toda la tierra de los dioses, de los ídolos que sus antepasados habían puesto para adorar al Señor. Vuelven a celebrar la Pascua. Dice el texto que nunca que había años desde Moisés, desde David, que no se celebraba la Pascua como la celebró el rey Josías. Había gozo, había paz en el corazón de la gente y un rey totalmente enfocado en buscar a Dios. Y lo voy a decir otra vez, un rey totalmente enfocado en buscar al Señor. Y llega al versículo 25, casi al final del relato de la vida del rey Josías, narrada por el segundo libro de Reyes, y no lo puede describir de la mejor manera. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. ¿Habrá algo que agregar a eso? ¿Habrá algo en estas palabras que no se pueda comprender? ¿Habrá algo en estas palabras que no se pueda interpretar de la manera correcta? Lo dudo mucho. Josías estaba concentrado en adorar, exaltar, consagrado al Señor, adorador únicamente de Jehová de los ejércitos, servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Josías vivió para servir a Dios. No hubo otro. Y el antes me preocupa. Me pregunto hasta dónde llegará ese antes. ¿Llegará hasta David? ¿Llegará hasta nada menos que el dulce cantor de Israel, aquel del cual Dios decía: por amor a mi siervo David, aún después de muerto? Aquel que se convertiría en el parámetro de cada rey de Judá, de cada rey de Israel. El que se convertiría en el parámetro de ser agradable o no delante de Dios, de tener o no el favor de Dios. Y hizo lo malo delante del Señor y no anduvo como su antepasado, el rey David. Vas a encontrar esa frase casi en cada capítulo al inicio de los libros de Reyes, de los libros de Crónicas. El parámetro era el rey David. Y Josías dice: no hubo otro antes ni después. Claro, después fue el caos. Alguien que se volviera al Señor. Y mientras leí este versículo esta tarde, mientras leí esta porción esta tarde acerca del rey Josías, porque vamos a terminar aterrizando con uno de los hijos del rey Josías. Cuando estaba leyendo ese versículo, yo decía: Dios, realmente no hay otra manera de seguirte, no hay otra manera de buscarte. Solo hay una manera en la cual realmente vas a poder mantenerte firme en medio de tanta presión, en medio de tanto viento, en medio de tanta contrariedad, en medio de tantas ideas, en medio de tantas trampas.
en medio de tanta mentira, en medio de la oferta del mundo, en medio de la oferta de tu carne, en medio de la oferta de la televisión, del Netflix, etcétera, 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 en medio de la oferta tal vez allí donde tú trabajas, en medio de la oferta que Satanás nos presenta para hacernos caer, para hacernos tambalear, cuando se venga a pedir cuenta de nuestra fe y de nuestra convicción, te garantizo algo: solo hay una manera en la que vas a poder mantenerte firme, y es si buscas a Dios de todo corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. No va a haber otra manera, no la hay. No es que no la va a haber, es que no la hay. No habrá otra manera en que puedas soportar la tentación sexual, la tentación del alcohol, la tentación de las drogas, la tentación de la mentira, la tentación de la carne, la tentación del pecado. No habrá otra manera de mantenerte firme cuando se venga a pedir cuenta de tu fe. Cuando tus amigos y tus amigas, tus familiares, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu hijo o tu hija comiencen a cuestionar tu fidelidad a Dios y comiencen a cuestionar por qué eres fiel a Dios, te garantizo algo, mi querido amigo: la única manera en la que vamos a podernos parar firmes en la roca y llegar hasta el final es porque nos hemos vuelto al Señor de todo corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Solo así podremos encontrar la determinación para no desviarnos y la fortaleza en el Espíritu Santo para seguir adelante, porque ciertamente en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Solo será la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Estás así? ¿Estás afirmado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? ¿Cuántos años tienes de estar en la iglesia? ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas predicaciones habrás oído en toda tu vida? ¿Cuánto tiempo tienes de ser líder? Yo mismo me cuestiono. Yo mismo me cuestiono. Yo mismo me evalúo, y digo: ¿hasta dónde he llegado realmente? ¿Qué tanto he avanzado? ¿Qué tan lejos he llegado? Y si se me pidiera testimonio de mi fe en las peores circunstancias, y hablábamos con Rosario hace una noche atrás, y si se nos pidiera testimonio en las peores condiciones, y si se nos pidiera testimonio de nuestra fe y firmeza de nuestra fe y convicción de nuestra fe en las peores condiciones, en las peores circunstancias, ¿lo soportaríamos? Viendo un video de un cristiano en un país complicado para ser cristiano, al cual al final él estaba transmitiendo el momento en que la iglesia de ellos la estaban demoliendo, la autoridad. Video un poco largo. Al final llega la autoridad y lo agarra y se lo lleva preso, brother. Y yo le dije a Rosario: videos como estos nos meten en problemas. Esa calidad de testimonio cristiano nos mete en problemas, porque hay gente que está dispuesta. Hay gente que está dispuesta, y si nosotros por una telenovela le damos la espalda a Dios, estamos en serios problemas, brother. Creo, y es el sentir de muchos líderes cristianos con los que podemos platicar en muchas naciones, creo que se acerca un punto en donde la determinación de nuestra fe será medida. Creo que estamos llegando a la era de la convicción. Y si de alguna manera podría ponerle nombre a la serie que vamos a empezar a hablar ahora de unas semanas, unos sábados, en lo siguiente, sería esa: la era de la convicción. La era de la convicción. Este es el momento de afirmar nuestras convicciones, porque nuestras convicciones serán probadas. Tu fe y la mía serán probadas, y que Dios nos ayude, brother.
Que Dios nos ayude, porque la buena noticia de todo esto es que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final. Y si Dios es con nosotros, como lo escribió, como lo inspiró el Espíritu Santo en el texto bíblico, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos dará la fuerza para seguir adelante. Él te dará la fuerza para seguir adelante en medio de la circunstancia que tengas esta tarde. Cualquiera que sea el apremio, la situación difícil, la batalla que estés llevando, el gigante que estés enfrentando, en medio de la tormenta que te encuentres con tu barca a punto de sucumbir, te tengo una buena noticia. Tú has estado adorando a un Dios que prometió jamás dejarte, a un Dios que prometió estar contigo todos los días hasta el final. Le has dado tu vida a un Dios que prometió llevarte hasta el final de la ruta, y de ahí en adelante se llama eternidad con Cristo. Amigos, Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con todo tu corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Así debe ser tu manera de seguir a Dios, y la mía también. La era de las convicciones. Josías murió, y lamentablemente murió por no hacer caso al faraón Necao de Egipto. Necao venía a pelear contra Siria. Josías se mete en el rollo y Necao le dice: no te metas. El faraón le dijo a Josías: no te metas, Dios está conmigo. El faraón tenía más discernimiento. Dios está conmigo. Dios me está usando para traer juicio sobre este pueblo. No te metas, porque si no vas a terminar mal. Lo mataron, se metió. Diga conmigo: no hay que ser metido, diga. Fue un gran rey. Muere el rey Josías y comienza su hijo Joacás, perverso. Joacim, perverso, su hijo también. Joaquín, perverso también. Y uno más, se me ve el nombre ahorita. Josías fue el último. Y de ahí vino el juicio de Dios, porque el rey, Dios le dijo a Josías, cuando él mandó a restaurar el templo, encontraron la ley de Jehová. Encontraron, mientras limpiaban el templo, encontraron la ley de Jehová. Se la llevaron al rey Josías, se la leyeron. Josías se rasgó las vestiduras y gritó y lloró: ¿cómo hemos vivido lejos de la ley de Jehová todo este tiempo? Dijo: ciertamente todas las maldiciones de la ley están sobre nosotros. Y encargó a un equipo de 4 o 5 estudiosos de la ley y les dice: vayan y consulten por mí y por el pueblo acerca de esta ley. Y se van y hablan con una profetisa, una mujer, Juldá. Hablan con esta mujer, y esta mujer les dice: ciertamente así dice el Señor, díganle al rey que los ha mandado que el juicio de Dios está sobre Jerusalén, porque me han abandonado, y las maldiciones de la ley caerán sobre el pueblo. Aquellos enviados se pusieron tristes, se entristecieron y se dieron la vuelta tristes para llevarle malas noticias al rey Josías. Pero antes que se fueran, le dice esta mujer: pero deténganse, también díganle al rey Josías lo siguiente, que por cuanto él rasgó sus vestiduras y rasgó su corazón al oír esta ley, reaccionó, respondió a la palabra. Amigo y amiga, ¿y tú estás respondiendo a la palabra o no te importa? Porque ya vamos a hablar de eso. ¿Tú estás respondiendo a la palabra cuando escuchas la palabra, cuando Dios te habla? ¿O simplemente estás pensando en la lista del súper? ¿O si vas a pedir 2 de chicharrón o revueltas más tarde? ¿Si van a ser de arroz o de maíz? ¿A lo grande o normal? ¿Si te alcanza con papas o sin papas? Porque este no es el momento para eso, brother. De hecho, mejor concéntrate en la ley de Jehová y vas a tener para las papas. Y a lo grande. Pero te va a hacer daño, muchas calorías. Por cuanto quebrantó su corazón, por cuanto rasgó sus vestiduras, por cuanto se conmovió al oír la ley de Jehová, díganle a Josías, les dijo Judá, que mientras él viva, nada va a suceder en su pueblo. Mientras Josías esté vivo, no caerá el juicio de Dios. Y esa es la parte relevante de los avivadores. Es la parte importante de tu vida, de tu fe, de tu
clamor, de tu adoración, de tu obediencia a Dios, de tu entrega de todo corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, porque tú estás delante de la presencia de Dios. No ha pasado nada más en tu casa, no ha pasado nada más en tu vida, y no ha pasado nada más en esta nación. Y por eso esta nación, por lo menos nos esquivamos una esta semana. ¿Sabes por qué? Porque los avivadores tienen el favor de Dios con ellos. Porque aquellos que están conectados con su presencia, Jehová los escucha. La oración del justo puede mucho. Debes orar. Quizás si oraras habría mejores respuestas en tu familia. Es que yo oro, pastor. Bueno, dele, siga adelante. Es para los que no oran. Los que no oran no vinieron ahora. Y mientras Josías respirara, nada iba a pasar. Todo iba a ser bendición. Por eso el enemigo te quiere detener. Porque mientras tú tengas tus manos alzadas delante de Dios, nada más va a pasar. Gracias por su convicción. Mientras tú tengas tus manos levantadas delante del Señor en medio de la tormenta, mi amigo, tienes la expectativa de la victoria. Murió el rey y comenzó a reinar uno de sus hijos. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 36, y ahí vamos a quedarnos en los últimos minutos que nos quedan. Entrégate de todo corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Jeremías 36 y versículo 1. Hasta el 3 vamos a leer. Esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año 4 del rey Joacim, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Versículo 3 ahora. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Hasta ahí vamos a leer. Ahora está reinando un hijo de Josías, perverso, el rey Joacim en Judá. Ahora está reinando. El juicio de Dios está definido contra Judá. Israel ya cayó. El reino del norte ya cayó con Asiria. Y ahora está en la cuerda floja el reino del sur, el reino de Judá. El rey es Joacim. Josías está muerto. Y Dios le habla al profeta Jeremías y le dice: escribe todo lo que yo te voy a decir. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Y dice el Señor: quizá cuando Judá escuche lo que les espera, quizá cuando Judá escuche que el pecado no ha traído nada bueno a sus vidas, quizá cuando Judá se dé cuenta que darle la espalda a Dios no es buena idea, que asesinar niños en el vientre no es buena idea, que hacer las cosas que van en contra del mandato del Señor no es buena idea. Quizá cuando Judá se entere de las cosas que sucederán en contra de ellos, no porque Dios sea malo, por favor, no es que Dios es un Dios cruel, no, es que Dios no nos hizo como marionetas, es que Dios no te formó como un robot. Es que tú, yo y cada ser humano que ha caminado, camina y caminará sobre esta tierra tiene una mente y una capacidad de tomar decisiones, una capacidad de decidir. Lo que debemos saber es que nuestras decisiones traen consecuencias. Se lo digo a mis hijos: sus decisiones traerán consecuencias, buenas o malas, dependerá de sus decisiones. Si deciden desobedecer, nada bueno va a suceder. Y el reino de
Israel se ha desviado, ya cayó el juicio sobre ellos y ahora Babilonia se está acercando. Nabucodonosor se está acercando a Judá. El juicio está dictaminado, pero Dios en su corazón lleno de amor, ese es el corazón de Dios. Lo que tú no estás encontrando aquí, tú no estás encontrando a un Dios cruel. Lo que tú estás viendo aquí es a un Dios que está agotando hasta el último momento, está agotando hasta la última oportunidad, está agotando hasta la última alternativa. Quizás si se dan cuenta de las calamidades, abandonan su mal camino y entonces yo le voy a perdonar. Estaban a tiempo. Tú estás a tiempo, yo estoy a tiempo. Quizá Carlos, cuando tenga las aguas encima de su cabeza, ay, que Dios tan malo, me metió en una corriente del mar para que me ahogara y me tomara la corriente y me llevara al fondo del mar. Quizá cuando esté en el fondo del mar, en los últimos segundos de su vida, porque abajo del agua no aguantamos mucho, quizá cuando este muchachito malcriadito, que ha ido a la iglesia cada domingo porque su papá lo lleva a la iglesia, que ha visto la transformación de sus padres, cómo Dios los cambió, cómo Dios cambió el ambiente de su familia, cómo Dios cambió el matrimonio de sus padres, cómo Dios les cambió a ellos, a su papá y a su mamá. Este muchachito que está viendo la obra de Dios a través de sus padres, predicando la palabra del Señor, y que va los domingos a la iglesia de Goma. No estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Quizá cuando esté debajo del agua y se dé cuenta que toda la basura que está cantando y adorando a Satanás, maldiciendo a Dios con la música que le gusta y que ejecuta, quizá cuando vea la calamidad abandone su camino y entonces yo voy a perdonar sus iniquidades y sus pecados. Te tengo noticias esta tarde: Dios es misericordioso, por eso estoy parado aquí y no estoy muerto perdiéndome en el infierno por el resto de mi existencia, porque me dio la última oportunidad. Llévate esto. ¿A cuántos aquí? A ver, le voy a hacer una pregunta. A ver, ¿alguna vez Dios le ha hablado a usted? Levante la mano, por favor, levante la mano. De cualquier manera, yo sé que es una pregunta un poco complicada, no la baje, levante la mano. A ver. Sí, mire, a veces Dios nos ha hablado, por ejemplo, por la Biblia, ¿verdad? Es la mejor manera, la más segura, la revelación más segura, la palabra. A veces tal vez a través de un siervo inútil como tu servidor ahora, a través de una predicación, a veces a través de las circunstancias, tal vez a través de un sueño, ¿por qué no? Tal vez ese sueño no fue fruto de las 5 pupusas que te comiste a las 11 de la noche. Quizás era Dios hablándote realmente. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. ¿Para qué crees que Dios te habló? ¿Porque no tenía nada que hacer? ¿Porque ya no sabía qué postear más en el Facebook del cielo? ¿No tenía otro video para el TikTok divino? ¿Por qué crees que Dios te habló? ¿Por qué crees que Dios se comunicó contigo? Porque lo hace, ciertamente. Lo decimos con temor y temblor. Lo decimos con madurez. No lo decimos con razonamiento. No lo decimos alocadamente. Lo decimos con responsabilidad. Dios nos habla. ¿Por qué crees que te habló? ¿Por qué crees que se cruzó ese pensamiento esa madrugada, o esa noche, o esa mañana, o esa tarde? ¿Por qué crees que te sentiste tan mal cuando estabas viendo esa escena pornográfica? Era el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que no firmaste ese contrato? ¿O por qué crees que lo firmaste? ¿Para qué Dios nos habla? Pueden haber varias razones, pero te puedo garantizar es que si Dios nos habla,
es porque quiere guiar nuestra vida y llevar nuestra vida a un buen destino siempre. Por eso Dios nos habla. Y por eso Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, quiero que hagas algo. Agarra un rollo y comienza a escribir todo lo que yo te he hablado desde el rey Josías hasta este momento acerca de Israel, reino del norte, que ya se había cumplido el juicio, acerca de Judá, el reino del sur, y acerca de todas las demás naciones. Dios te habla con la esperanza de que tomes las decisiones correctas. Y estamos en la era de las convicciones. Mis queridos amigos, lo que Dios te esté diciendo, lo que Dios esté poniendo en tu corazón, lo que Dios esté hablando a través de una predicación, lo que Dios esté hablando a tu vida a través de la palabra, tienes que tomarlo bien en serio. Y sobre todo debes tomar decisiones acerca: ¿qué voy a hacer con esto que estoy recibiendo de parte de Dios? Y una de las cosas que debes considerar es que Dios te habla porque Él tiene la esperanza, como la tuvo con Jerusalén, con Judá. Él tiene la esperanza que tomes buenas decisiones. Versículo 3: cuando los de Judá se enteren de todo esto. Versículo 7, Jeremías 36, 7. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Cuando Dios te habla es porque tiene la esperanza de que tomes buenas decisiones. Y el Señor dijo: si ellos saben de lo que va a suceder, si ellos saben lo que va a pasar, quizás se arrepientan de sus caminos y yo los voy a perdonar. Y entonces van a orar, y entonces van a levantar su oración, y su oración va a llegar a mi presencia, y van a convertirse de su mal camino. Van a cambiar las cosas que tienen que cambiar en su vida. ¿Qué es lo que sucedió? Jeremías llamó a Baruc, el escriba. Baruc llegó para escribir. Profundo, ¿verdad? Por eso era el escriba, porque escribe. Y Jeremías comenzó a dictarle a Baruc todo lo que Dios le había hablado desde Josías hasta ese punto. Y el Baruc agarra el rollo y empieza a escribir toda la revelación de Dios. Comienza a escribir todo lo que Dios le había hablado a Jeremías. Cuando finalmente Jeremías termina, le dice a Baruc: enrolla este rollo y ve al templo, ve al atrio del templo en Jerusalén, y enfrente de todo el mundo, voz en cuello, en voz alta, comienza a hablar todo lo que has escrito, de lo que Dios nos ha hablado. El propósito de Dios era hablar con su pueblo de las consecuencias de sus pecados y de su desobediencia, con la esperanza de que el pueblo se arrepintiera, hiciera cambios y evitara el juicio. Amigos, la idea que yo quiero que te lleves en esta tarde de este lugar es esta: estamos viviendo en una temporada de convicciones. Este es el momento de las convicciones. Es el momento para que te acerques a la bendita palabra del Señor, para que vayas tras los principios de la palabra de Dios, porque vienen tiempos y ya están esos tiempos en donde se cuestionan los principios de la palabra de Dios, en donde solamente no se ignora a Dios, sino que se aborrece a Dios. No solamente se le da la espalda al Señor, sino que con burla, odio, se aborrece a Dios y su palabra. Y estamos cada día más cercados, estamos cada día más aislados. Si te das cuenta, día a día, muchos de los principios antibíblicos, muchas de esas ideas antibíblicas, día a día, los únicos que se están quedando parados en las convicciones bíblicas son la iglesia, los cristianos. Cuando grandes líderes se levantan ahora, se levantan semanas atrás, días atrás, para favorecer,
principios como el matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo, te das cuenta que está quedando cada vez más aislado el sector que defiende la vida, que defiende la familia tradicional. Yo te garantizo algo: estamos llegando a la era de las convicciones. Estamos llegando a la temporada de las convicciones. Y este punto es primordial para esta tarde. Dios ha hablado a mi corazón y yo he rogado delante de su presencia con temor y temblor. Y hasta más de algún momento le he dicho: Dios de los cielos, ¿quién soy yo? Y hasta se lo he dicho de una manera más terrible que eso. Pero una de las cosas que Dios está llamando a los cristianos es a afirmar su fe, porque tu fe estará bajo presión. Dios le estaba mandando un mensaje a Judá. Dios estaba mandándole una palabra a Judá. Le estaba mandando una palabra al pueblo y le estaba mandando una palabra al rey Joacim. Y el pueblo tendría que tomar una decisión acerca de la palabra que Dios le estaba mandando a través del profeta Jeremías, portándola Baruch. Jeremías finalmente le dice a Baruch: yo no puedo ir a Jerusalén, no tengo la posibilidad de ir. Ve tú, habla la palabra, predica la palabra al pueblo, que el pueblo escuche, porque la esperanza de Dios es que el pueblo responda apropiadamente a la palabra. Dios te trajo porque quiere hablar contigo. Dios te lleva a la oración porque quiere hablar contigo. Dios te está inquietando con la palabra porque quiere hablar contigo. Pero las decisiones siguen siendo nuestras, y no solamente de escuchar la palabra, sino de obedecerla, que de hecho le hemos escuchado por años. Dios te habló con su palabra, y quién sabe de cuántas maneras más, para que tomes decisiones correctas, para advertirte, para guiarte, para producir cambios, para que abandones las cosas malas que estás haciendo, y yo también. Ese es su plan. Pero las respuestas las tienes tú y yo en nuestras manos, las tenemos en nuestras manos. ¿Qué pasó después que Baruch predicó, lanzó la palabra al pueblo de Judá en Jerusalén? De eso vamos a hablar el otro sábado. ¿Qué pasó con el rey? ¿Qué hizo el rey cuando escuchó la palabra? Vamos a seguir hablando de eso el otro sábado. Por ahora, llévate esto en tu mente: estamos en la era de las convicciones. Estamos en la era de buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estamos en la era en donde debemos decidir si vamos o no vamos a obedecer la palabra de Dios. En la era en la cual Dios te está hablando, te estará hablando y te ha hablado con la esperanza de que tú y yo reaccionemos. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu paz y gracias por tu palabra. Dale gracias a Dios por su palabra. Y dígale: Señor, dígale, yo soy débil. Yo sé lo débil que puedo ser. Y yo también, hermano, yo sé lo débil que yo puedo ser. Pero esta noche, si estás dispuesto a caminar el camino angosto, no porque puedas hacerlo, yo no puedo hacerlo, pero que sí estoy dispuesto a hacerlo, y si Dios me ayuda podremos hacerlo. Él bendice la obediencia. Y si estás dispuesto a andar esa senda, levanta tu mano derecha ahí donde estás, delante de Dios, no delante de mí, delante de Él. Levanta tu mano derecha y dígale: Señor, como Josías, esta tarde yo me comprometo a servirte, a obedecerte y a seguirte.
todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y dígale: Señor, yo quiero hacerlo, pero yo en mis fuerzas no puedo. Por favor, ayúdame. Pídale ayuda. Ayúdame, Espíritu Santo. Seduce mi corazón, Espíritu Santo, para amarte a ti por encima de cualquier otra pasión, a obedecerte a ti por encima de cualquier otro deseo del mundo, de mi carne y del enemigo mismo. Dígale: Señor, guíame, háblame y fortaléceme, y saldré adelante y veré tu mano manifestarse en mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por esas manos levantadas, y fortalece a cada una de esos corazones, a cada una de esas vidas, y yo me incluyo, Señor. Ayúdanos, Señor, y veremos maravillas sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios.